Hola, buenas noches. Bueno, la vez pasada estábamos leyendo que esta forma de ir a la superioridad, que los cabalistas le llaman retorno al creador, se le llama en términos cabalísticos Teshuvah. Ahí nos quedamos y vamos a continuar leyendo este capítulo 20. Dice así, punto y aparte, Teshuvah. Uno puede determinar que se ha alcanzado tal retorno solamente si el creador mismo lo atestigua. ¿Qué significa atestiguar en este momento? Bueno, y aquí el maestro nos lo pone de otra forma. ¿Qué es este testimonio? Este atestiguar. Y veamos lo que dice porque es muy importante. Es muy importante esto, porque para avanzar tenemos que seguir las reglas de la Kabbalah y si no las seguimos, hay una discreta o incluso no discreta situación en donde empezamos a sentir problemas, dolores, expulsiones y más expulsiones y no se nos da el asunto. Y de igual forma, si hacemos lo correcto, nos da la impresión de que vamos en lo correcto. Bueno, todo esto no es más que un testimonio. Vamos a ver qué dice el maestro. ¿Qué es este testimonio? Es cuando uno tiene la capacidad de sentir su presencia, la presencia del Creador constantemente, lo cual hace posible estar con el Creador en todos los pensamientos. De esta manera, uno puede desvincularse de los deseos del cuerpo. ¿Cuáles son a lo que le llama deseos del cuerpo? El deseo de recibir para sí mismo. Estos son los deseos del cuerpo. Y destaca el Raf lo siguiente. Solamente nosotros como individuos podemos sentir si de hecho hemos vuelto al Creador. Solamente nosotros en nuestro interior, con nuestro trabajo, se nos van desplegando nuevas iluminaciones y tú sientes el camino como un camino correcto o sientes el camino como un camino incorrecto, lo cual quiere decir que eres tú también el que no está haciendo las cosas adecuadamente como debe de ser. No hay nadie más aparte del Creador y tú. Y esto es parte de la primera regla que debemos de seguir, porque la primera regla dice, fe por encima de la razón. Normalmente le echamos la culpa al maestro, le echamos la culpa a nuestro ambiente, le echamos la culpa al amigo, le echamos la culpa al que está sobre nosotros en la decena, le echamos la culpa a todo el mundo, le echamos la culpa a que no somos como tal o no somos como fulano o no tenemos la suficiente inteligencia o qué sé yo, pero siempre estamos pretextando una situación de víctima.
y no es así. Es solamente que lo que te están diciendo desde arriba es que no estás haciendo las cosas conforme la sabiduría te lo manda. O la estás haciendo adecuadamente y se despliega una serie de iluminaciones y de revelaciones que inmediatamente te dan a entender que vas bien. Solamente nosotros como individuos podemos sentir si de hecho hemos vuelto al Creador, dice el maestro. Sigo leyendo. La fuerza lograda cuando percibimos al Creador nos permite volver completamente a Él. Claro, dice el maestro, de manera gradual y transformar todos los deseos egoístas en altruistas. Es decir, nuestro trabajo en forma gradual es entonces transformar todos nuestros deseos egoístas en altruistas. Ese es nuestro trabajo interno. Y ese es el motivo que nos va a hacer acercarnos al Creador. Si no lo hacemos, no te vas a acercar al Creador. Así bailes con tu amigo en un congreso de Kabbalah. Punto. El trabajo interno es la transformación de los deseos egoístas en altruistas. Y eso es en última instancia y en primera instancia lo que hacemos dentro del camino de la Kabbalah para acercarnos al Creador. Y eso, llamado de otra forma, es conexión correcta con el otro. Punto. Sigo leyendo. Cuantos más deseos, dice el maestro, cuantos más deseos, entre comillas, malos poseamos, malos significa egoístas, al principio de nuestro sendero, tanto más automejoramiento podemos emprender. Y como consecuencia, más cerca podemos llegar al Creador. Esta es la razón por la que jamás debemos lamentar nuestras malas cualidades, sino en cambio pedir por su corrección. Debemos volcarnos a esta manera de pensar y nunca abandonarla a partir de que queremos trabajar y queremos caminar en el mundo espiritual. Debemos volcarnos en esta manera de pensar y no olvidarlo nunca jamás. Porque normalmente también en el camino espiritual nos van a venir pensamientos muy deprimentes acerca del trabajo interno. Y el maestro lo dice, debemos volcarnos a esta manera de pensar cada vez que vienen a la mente pensamientos de falta de valor. Todos estos pensamientos se despiertan en nosotros como resultado de sentirse distante del Creador. Y Él envía estos sentimientos a nosotros y no a otros. Pero solamente si estamos preparados para recibirlos. Miren ustedes, les voy a dar una pista muy importante cuando uno trabaja internamente. Tenemos un ego brutal quienes iniciamos este camino. Y como tenemos un ego brutalmente enorme,
especulamos, sobre todo cuando estamos callados y solos, especulamos acerca de todo y nos imaginamos cosas y nos sentimos y especulamos y desviamos la realidad de acuerdo a nuestros deseos egoístas. Entonces, esa especulación es producto de nuestro ego, de querer hacernos sentir bien. No te dejes, este amigo es tal por cual. No, lo que pasa es que me están jugando chueco. No, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que aquello, lo que pasa y lo que pasa y lo que pasa. Lo que pasa es que me quieren manipular. Lo que pasa es que este cuate no sabe y se siente muy uyuyuy. Lo que pasa es, y especulamos mil cosas, pero es lo que está sintiendo, nos están haciendo sentir a través del ego. Todos estos pensamientos se despiertan en nosotros como resultado de sentirse distante del Creador. Y vaya que son unos pensamientos que te acogen y te invaden y es prácticamente imposible desviarlos, mucho menos transformar, porque somos muy tercos, el ego es muy terco. Y el maestro dice, él envía estos sentimientos a nosotros, no a otros. Otros no se consideran a sí mismos como malos y no perciben su egoísmo. Al contrario, están convencidos que son justos. Pero allá ellos, en este camino, el asunto es qué estoy percibiendo yo. ¿Qué tengo que hacer para transformar mis deseos egoístas que se me presentan a cada segundo? Especulando, esperando, viniendo pensamientos extraños. Dice el Raf, estos pensamientos no son enviados por el Creador para hacernos sufrir o caer en la desesperación. No, nos lo manda para animarnos a pedir ayuda al Creador, a hacer algo por esto, pidiendo al Creador, exigiéndole ser liberados de esto que es algo que traemos en nosotros mismos y por lo tanto nos está vulnerando, haciéndonos más débiles y provocando que el egoísmo crezca. Y cada vez, dice el maestro, que nos sintamos o que nos sentimos nuevamente sin valor y débiles, habiendo ya experimentado los mismos sentimientos en el pasado, recordaremos que no necesitamos volver a estos sentimientos de fracaso y derrota. Se nos debe recordar que cada vez que pasamos por este proceso, experimentamos nuevas correcciones, las cuales se acumulan hasta que el Creador mismo las junta, pero son nuevas oportunidades para que tú transformes, para que nosotros transformemos lo que se está revelando en ese momento y lo transformemos
en otorgamiento. Por eso están apareciendo constantemente. Sigo leyendo. Todos estos sentimientos negativos de nosotros, concernientes a nuestra distancia del Creador, el descontento con nuestro sendero espiritual, pues nuestras quejas sobre los numerosos estados de estancamiento, experimentamos todo esto al grado requerido, justo a lo que necesitamos para que merezcamos el conocimiento del Creador y los placeres que emanan de Él. Así que es absurdo victimizarte. Hay que discernir perfectamente que cuando te encuentras invadido por estos pensamientos tan terriblemente agresivos contigo mismo, no es otra cosa más que el llamado para que los saltes o los transformes. Ese es el trabajo. Es entonces, dice el maestro, que los portones de las lágrimas son abiertas de golpe. Y es solamente atravesándolas que podemos entrar a los vestíbulos del Creador. Le llaman portones de las lágrimas. Es decir, los momentos donde comienzas con una petición de apoyo al Creador y comienzas con un trabajo interno de transformación. Y allí están abiertos los portones de las lágrimas ya. Sigo leyendo. Incluso si nos abrumamos, dice el maestro, por las fuertes reacciones y terquedad de nuestros egos, no debemos decidir que el Creador no nos dio suficiente fuerza para hacer frente a ellos. No. O decidir que nacimos careciendo de talento o de paciencia o de ecuanimidad o de agudeza mental. Pero tampoco debemos lamentar que el Creador no nos dio las condiciones apropiadas para corregirnos. No es verdad nada de esto. Solamente son sentimientos que tenemos y que están listos para ser transformados o incluso saltados. Y de esta manera ser capaces de lograr lo que alguien más podría haber hecho. Y también, dice el maestro, nos es prohibido decidir en tu interior que estos sufrimientos son un resultado de nuestros pecados anteriores o que esto es, entre comillas, lo que nos tocó o es la cruz que tienes que cargar o no sé qué cuántas frases de víctima te enseñan en la materialidad. O que son nuestras acciones en encarnaciones pasadas y que estamos pagando un karma y por eso estamos en este estado. Tonterías. Y tampoco se nos permite renunciar a la esperanza y no hacer nada.
ya que si nosotros utilizamos correctamente la mínima fuerza y los talentos que tenemos, vamos a lograr éxito. Lo que se está requiriendo con estos pensamientos extraños y esta vulnerabilidad aparente es que tú las percibas y que te saltes a transformar tus egos egoístas en altruismo y dejes de estar de víctima, porque esto te está obligando al discernimiento interno, al cambio interno. Y la fuerza que tienes es la fuerza necesaria. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitas para transformar. Sigo leyendo. Necesitaremos cada atributo que el Creador nos dio, incluso el más sencillo, tanto hoy como en el futuro, para lograr nuestra meta, que es la corrección del alma. El cabalista, cuando habla de la corrección del alma, está hablando del proceso gradual, del proceso gradual de transformación interna de nuestros deseos egoístas hacia deseos altruistas. Y en el momento en que hagamos esa transformación, baja la luz y nos revela situaciones que nos hacen una conciencia más expandida y que nos va acercando gradualmente al Creador. Esto es la corrección del alma. Esto significa la corrección del alma. Y el maestro hace esta analogía. Este proceso, dice él, es similar a plantar una semilla. Si se planta en un suelo fértil y se cuida apropiadamente, entonces la semilla brotará, crecerá y por lo tanto producirá su fruto. Por lo tanto, dice el maestro, necesitamos un buen mentor y un buen suelo o ambiente a fin de que todos nuestros atributos se desarrollen y se balanceen con todos y cada uno de ellos, combinándose para crear una relación apropiada que nos ayude a alcanzar nuestra meta principal. Cada pregunta que se despierta en nosotros, ojo aquí, cada pregunta que se despierta en nosotros, sobre todo cuando estás recibiendo información acerca de la Kabbalah, es enviada por el Creador, quien está aguardando la respuesta correcta por parte nuestra. La respuesta a las preguntas del cuerpo y de la mente, las preguntas egoístas que son clásicas. ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué estoy oyendo a este individuo decir todo esto? ¿Y qué gano con todo esto? Porque siempre buscamos algún tipo de bienestar o de recompensa. ¿Qué voy a ganar? Y vamos a encontrar que tienen solo una respuesta, que por cierto, es una respuesta que el cuerpo no entiende por completo. Es que vas a ganar la voluntad del Creador y que alcances al Creador de esta manera.
todas las palabras de la Kabbalah y todos los consejos que provee se ocupan de un solo asunto. ¿Cómo podemos alcanzar el Creador y unirnos con Él? Este es todo el asunto. Todas nuestras deficiencias provienen de nuestra inhabilidad de detectar la grandeza del Creador. Habiendo apenas comenzado a aspirar a acercarnos a Él, como sucede aquí al principio, ya deseamos experimentarlo a Él en nuestros sentidos. Pero experimentarlo a Él en nuestros sentidos es imposible hasta que tenemos una pantalla. Y aquí entramos en un concepto vital. ¿Qué significa pantalla? En hebreo significa que quiere decir masaj. Hasta que tenemos un masaj y que rehúsa la luz del Creador, y me van a decir, pero ¿por qué vas a rehusar la luz del Creador? Recuerden que cuando decimos luz, allá arriba lo decíamos en algún momento, que luz significa placer, bienestar, recepción de algo que te hace sentir muy bien. No es otra cosa que la recepción del placer. ¿Por qué tenemos que rehusar la luz del Creador? Porque en un principio tenemos que habilitarnos para hacer fuerte nuestra voluntad y no esclavizarnos en los diferentes deseos de recibir, pero más que todo en los placeres que esos deseos de recibir te ofrecen, porque si esos placeres los recibes para ti mismo, esa situación te empieza a alejar del Creador. Pero en un principio, primero tienes que habilitarte en una voluntad fuerte de no esclavizarte por el placer para ti mismo, sino saber cómo utilizar ese placer que de todas maneras va a venir, de todas maneras vas a recibir. ¿Qué tienes que hacer con él para que ese placer te acerque más al Creador? Por eso es que necesitamos una pantalla de inicio para detener ese placer que no quieres que entre a ti si tú lo vas a digerir para ti mismo. Quieres que entre para que tú lo vuelvas otorgamiento. Y entonces sí, recibes adecuadamente y sabes otorgar ese placer. Bueno, al inicio hay que detener ese placer. No lo quiero porque lo voy a utilizar para mí mismo y no quiero eso porque eso me va a alejar del Creador. Entonces tenemos una pantalla, un masaje. ¿Cómo le vamos a hacer y cómo trabaja esto? Más adelante va a ser muy importante habilitarnos y conocer cómo puede ser esto posible en nosotros. Eso es parte de la transformación o del proceso de transformación de un deseo egoísta a un deseo altruista. Más adelante, técnicamente lo veremos. Por lo pronto, es importante que reconozcamos este concepto de pantalla.
Bueno, repito, pero esto es imposible al principio acercarnos al Creador si no es que tenemos una pantalla o un masaje que rehúsa la luz del Creador. Esto existe mientras no tenemos vasijas de otorgamiento, es decir, mientras nuestras vasijas o deseos son completamente egoístas, hasta que las transformamos en vasijas de otorgamiento. Y mientras no tenemos estas cualidades de otorgamiento, solo somos capaces de tener una sensación del Creador, pero como si estuviéramos a kilómetros alejados. Solamente tenemos una sensación del Creador desde lejos. Y a esta sensación es a lo que cabalísticamente se conoce como luz circundante. De hecho, nosotros en este momento estamos siendo bañados por la luz circundante. ¿Qué significa la luz circundante? Es toda la información que en algún momento en el futuro te va a ayudar a habilitarte para que ya la luz entre a tu interior, perdón, y puedas transformar el egoísmo en altruismo. Mientras tanto, solamente hay que conformarse con saber que existe esto. Y después ya nos va a habilitar la sabiduría de la Kabbalah con el tiempo, en forma gradual, cuando empezamos a trabajar nosotros mismos. Pero, repito, mientras tanto, solamente se llama la luz circundante. Y se dice que brilla desde lejos porque solamente nos está informando esta situación, pero no nos está habilitando por completo. Así que sigue estando distante el Creador y sus cualidades. ¿Ok? Bueno, sigo. La luz circundante, dice el maestro, es siempre mayor que la luz interna, la cual es lograda con la ayuda del masaje o de la pantalla, dado que uno posee ciertas cualidades altruistas. La luz circundante es el Creador mismo, mientras que la luz interna o el alma es solamente aquella, entre comillas, parte del Creador que un individuo puede adquirir después de haber mejorado sus propias cualidades a un cierto grado. Entonces pregunta el maestro, ¿cómo podemos recibir la luz del Creador cuando todavía no hemos reparado nuestra disposición? La respuesta es simple. Solamente intensificando la iluminación de la luz circundante. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nos vamos a preparar para la luz interior si aumentamos nuestros estudios, nuestras conexiones con el maestro, nuestras conexiones con nuestros amigos que tienen los mismos objetivos y juntos empezamos a estudiar y a ver cómo está funcionando la sabiduría de la Kabbalah. Y entonces, mientras más lo hagamos, pues
más luz circundante nos está alumbrando. Es decir, más información. Y al tener más información sobre la sabiduría de la Kabbalah, pues vamos a habilitarnos más rápidamente. Por eso es que el maestro dice, la respuesta es simple: intensifica la iluminación de la luz circundante. En otras palabras, alcanzaremos esto solamente aumentando la grandiosidad e importancia del Creador a nuestros ojos, al anhelar constantemente sentir al Creador como la fuente de toda la existencia y de todo lo que se ha hecho. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues estando en un ambiente adecuado donde esto se desarrolla. ¿Y cuál es ese ambiente adecuado? Pues el que formamos con los amigos, el que formamos con la Kabbalah de Michael Lightman, por ejemplo, y los amigos, y estudiando, así como lo estamos haciendo nosotros, en forma persistente y en forma constante. Si no es en forma persistente y constante, pues simplemente estás caminando el camino espiritual, como dicen por ahí, a paso de gallo gallina, y no aumentas la velocidad. ¿Por qué? Pues porque no estás siendo persistente y constante. Punto. Y otra cosa, dice el Raf, bajo ninguna circunstancia debemos interpretar el texto de cualquier sección de la Biblia, refiriéndose a los libros de Moisés, de acuerdo a nuestras percepciones, comparando la descripción de los acontecimientos con los de nuestro propio mundo. Y vaya que lo hacemos, pero vaya que es una pésima costumbre que nos ha desviado totalmente del camino. Por ejemplo, dice el maestro, como he escrito en mis libros anteriores, y entre comillas dice, el malvado Leván, mencionado en la Biblia, que es el nivel más bajo del alma, siendo llenada con la luz del Creador. O el faraón, que no es otra cosa más que el símbolo de la totalidad de nuestro egoísmo. No es un rey de Egipto. Los que no saben interpretan esto como un rey maligno que mataba a los judíos y que los persiguió después de que huyeron de Egipto y no sé qué tantas cosas. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a nuestro trabajo contra el faraón, que es contra nuestro egoísmo. Otro ejemplo, dice el maestro, se puede encontrar en la Biblia, donde se cuenta sobre cómo cierto individuo llamado Tajía vino a una ciudad y reunió a su alrededor a gente vacía, y todos ellos fueron con él al desierto. El nombre Tajía se deriva del verbo liptoaj, que significa abrir. Una persona que se le abre los ojos a la gente. Es decir, una persona que le abre los ojos a la gente. Y él, junto a toda la gente
entre comillas, vacía. Es decir, gente que siente la vaciedad en sus vidas. Y la parte que dice, Él la llevó a la ciudad de la ciudad al desierto, quiere decir que Él abrió el desierto en sus vidas. Como está escrito en la Biblia, Lej Agarabai Bamidbar. Lej, que significa ve, dice el Creador a la persona, Aharai Bamidbar, tras de mí en el desierto, como la sensación de que tu vida, sin la percepción de lo espiritual, es como un desierto sin una gota de agua. Que la pequeña chispa de redención del sentimiento de vacío te parecerá como una fuente fresca sobre tu alma exhausta. Y da otro ejemplo más. Otro ejemplo se puede encontrar en la Agadá, que es un relato de la Pascua sobre el éxodo de Egipto, del cautiverio espiritual del faraón, nuestro egoísmo. Y dice la frase, el faraón murió. Quiere decir que finalmente el individuo ve que su egoísmo no es por su bien, que lo mata y que lo obliga a servirlo toda su vida si no lo ataca, si no lo nulifica. Este principio, desde su punto de vista, muere. Esto es lo que significa muere. Y mientras él no reconozca que su egoísmo es su único enemigo, piensa que su vida y servidumbre en Egipto, que entre otras fue el cautiverio entre los deseos del cuerpo, es decir, los deseos del egoísmo, fue una condición buena y favorable. E incluso más adelante, en ocasiones, durante las bajadas espirituales que damos, ya caminando en el camino espiritual, le llamamos caídas espirituales, él llora por los platos de carne y pan que tenía en Egipto, es decir, los que sirvieron a su egoísmo en abundancia. Mientras el faraón, que es el egoísmo del corazón de una persona, el rey, quien gobernaba todos los pensamientos y deseos de la persona de Egipto, estaba con vida, él dictaba en contra de la voluntad de las personas cuáles serían todos los deseos y acciones de la persona. Se dice que de esta persona que se encuentra entonces en el exilio de Egipto, en el encarcelamiento de Egipto. Y se encuentra cautiva de varios deseos egoístas. Es decir, Mitzrayim, derivado de las palabras Mitzra, que significa concentración del mal. Y así por el estilo. Nosotros mismos no podemos entender que la naturaleza que gobierna sobre nosotros es mala. Y tan no lo podemos entender que cuando estamos recién iniciados y oímos la sabiduría de la Kabbalah, es decir, nos empezamos a bañar con la luz circundante, estamos pensando que el egoísmo es de los otros porque tú no eres egoísta. Y es exactamente al contrario. Pero es que no lo podemos entender. Esto es así.
solamente mientras el Creador no haya creado todavía el bien para la persona. Cuando leemos en el sentido de la frase, y contempla, el faraón murió. Y repite el maestro, él nos da esas experiencias de la vida que nos permiten reconocer que el egoísmo es nuestro enemigo. Mientras no suceda esto, le damos vueltas al asunto y vueltas al asunto y verificamos que el mal está en otra cosa o en otros niveles, pero menos en el egoísmo. Y entonces estás sumamente inmerso en esto y dudas, pero los que van adelante ya saben que se llama egoísmo y que hay que saberlo dimensionar bien en ti, pero que esto es gradual. Y entonces vas a verificar ciertamente que todo el mal que producimos es por nuestro egoísmo, por nuestro deseo de estar queriendo jalar para nosotros mismos. Pero esto es una experiencia que se da gradualmente después de mucha persistencia en los estudios de la Cábala. Solo entonces este símbolo de maldad morirá, dice el Rab, y sentiremos que somos incapaces de existir como lo hicimos antes, trabajando por nada. Y como dice la frase, los hijos de Israel gimieron debido a la servidumbre y clamaron. Ellos hicieron esto solamente después de haberse dado cuenta que no podían siquiera moverse sin algún beneficio egoísta para sí mismos y que todavía no habían logrado una naturaleza espiritual altruista. Y como dice la frase, y su clamor de ayuda por parte de su servidumbre se elevó hacia Dios y Dios oyó nuestra voz. Esto ocurre solamente si uno verdaderamente clama desde lo más profundo de su alma y si la persona llegó a los límites extremos de paciencia y sufrimiento. Es decir, vas a clamar y vas a hacer esto cuando ya no soportes más la necedad de tu ego que te está produciendo dolor y sufrimiento. Bueno, vamos a dejarle aquí y la próxima ocasión vamos a seguir leyendo este asunto. Bueno, por hoy muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Buenas noches.